Y ahora vamos a darle un vuelco porque evidentemente la parte de la investigación, del tratamiento hacia la cura es importante, pero esta última hora del Experience hasta las 2 se la vamos a dedicar a otra parte exactamente igual de importante, que es la de la tecnología, ¿no? Cómo ha cambiado la vida. Y antes, para romper un poco, compartir con vosotros una secuencia de televisión. Esto, no sé si lo conocéis. ¿Qué coño lleva esto, tío? Nadie lo sabe. Bebes zumo, tú. El alcohol causa una disminución de los niveles de glucosa en sangre, lo que puede derivar en hipoglucemia. Los zumos de fruta ayudan al equilibrio. ¿Estudias medicina? No. Diabetes tipo 1. ¿Y es muy chungo o qué? Estar controlándote el azúcar, pinchándote insulina. Bueno, es como mantener un globo azul en el aire sin que caiga el sol. Bueno, que no me líes. No beber. Te veo en 5 minutos. Laura. Bueno, esto es un ejemplo, vamos a seguir viendo, aunque no se escuche, vamos a seguir viendo alguna secuencia más, simplemente por si no lo conocéis, esta es la serie, se llama Zoomers, es una serie que está en Prime Video y hace un par de años, creo que recordar, ya os contamos que había ocurrido algo parecido en la serie Upadance, en la segunda versión de la serie Upadance, y es que aquí ha habido una intervención directa de un laboratorio como es Minimed, Medtronic, directamente ha trabajado con los guionistas con el objetivo de generar contenido relacionado con la diabetes para la divulgación a grandes medios. Aquí uno de estos protagonistas, que es este chico que veis, es una persona que tiene diabetes. Y en la serie, en los diferentes capítulos, hay momentos en los que se habla de la diabetes. Y afortunadamente, y esa es la buena noticia, no se habla como se hablaba antiguamente. No quiero recordaros la secuencia del chiringuito de Pepe, no sé si os acordáis, que le daba una hipoglucemia y le metían un rejonazo de insulina, además, ya para acabar de machacar al pobre niño que se había comido un pastel. O sea, una cosa muy, muy rara, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un ejercicio para aplaudir, darle las gracias evidentemente al que se le ha ocurrido hacer estas cosas, porque entre todos hay que darle voz a la diabetes. Así que, bueno, pues si queréis verla en Prime Video, Zoomers, ¿vale? No me pagan, pero es una forma de divulgar. Y esto nos va a llevar a hablar de tecnología, porque evidentemente en esta serie se habla mucho de tecnología, aparecen también usuarios de tecnología con diabetes. Y antes de presentar a mis dos invitados, una pequeña explicación de por qué vamos a hablar ahora mismo de tecnología y de la forma en la que lo vamos a hacer, sobre todo para todos aquellos que puedan tener los oídos bien abiertos. Es algo que nos habéis pedido mucho tiempo y nosotros pues, hemos tenido cierta reticencia a poderlo hacer. Pero al final esto es un proyecto de información y vosotros necesitáis información y nosotros queremos daros información, siempre desde un marco legal. Pero muchos nos habéis pedido, oye, una fotografía, una realidad de qué dispositivos de tecnología hay hoy en día para las personas con diabetes tipo 1 y sobre todo, ¿qué es lo que va a venir? Es una de las grandes dudas que tenéis, ¿no? Bueno, pues hoy, gracias al concurso de dos endocrinos de mucho prestigio y de mucho nivel, que además tengo la suerte de contar como amigos, pues vamos a hablar de ello, ¿vale? Vamos a hacer una explicación informativa de todo lo que está a vuestra disposición hoy en día aquí, en nuestro país, y de lo que va a llegar. Un fuerte aplauso para el doctor Jesús Blanco y la doctora María José Picón. Bienvenida, amigo. Bueno, no sé si los conocéis, pero la doctora María José Picón es endocrino en el Hospital Virgen de la Victoria en Málaga y además es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes en la actualidad. Y el doctor Jesús Blanco es un endocrino también muy prestigioso que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, también en Barna Clínic. Este era el reto que yo les lancé. Quiero que les contemos a las personas que están aquí en el Experience Day hoy cuál es la tecnología actual y vamos a hablar de todas ellas y desde un punto de vista informativo. Me gustaría que empezáramos hablando de las plumas conectadas, ¿no? Que es una de las grandes revoluciones que ha llegado en los últimos años. Sí, bueno, las plumas electrónicas, que vamos a empezar por ahí, porque hay un poco la idea de que es tecnología menor, porque todo el mundo hablamos de las bombas y los sistemas integrados, pero la verdad es que la pluma electrónica nos ha ofrecido un avance importante en esas personas que no quieren o no se van a poner todavía a un sistema de infusión, porque nos conectan con el sensor, nos recogen el dato y nos han aportado, la verdad es que, por ejemplo, comportamientos que a veces en el día a día pues, no te das cuenta, la omisión de la dosis de insulina. No somos conscientes de que se nos olvida a veces la insulina y la pluma electrónica nos lo dice.
Y obviamente no se nos olvida la insulina queriendo, se nos olvida sin querer y de la misma forma se nos olvida que se nos ha olvidado. Y tener un dispositivo que podamos consultar cuando tengo una hiperglucemia después de una comida y que tengo la glucosa muy alta, ¿me habré puesto la insulina o no? Pues, bueno, pues tenemos las plumas electrónicas de Novo Nordisk, que son las que bueno, se están utilizando con más frecuencia, que conectan con el sensor Freestyle Libre. Y bueno, pues tenemos otras plumas, ¿verdad? Sí, quizás aquí un poco el paso siguiente es intentar integrar, digamos, el dispositivo dentro de un ecosistema propio, ¿no? Quizás aquí Medtronic ha lanzado InPen, que usa el sensor de Medtronic, el Simplera, usa una aplicación propia y integra la información que da la pluma electrónica para recomendar bolus, que tiene en cuenta, por ejemplo, la insulina activa, recordar dosis olvidadas y hacer siempre un proceso de gestión inteligente de las alarmas, ¿no? Por lo cual aquí quizás el mundo de las plumas va dirigido no a un páncreas artificial, pero sí poco a poco, y lo vamos viendo, y esto será lógicamente tendencia, el poder dar un servicio más completo para la persona que por un motivo u otro de momento no use un infusor de insulina, ¿no? Es importante que no le... La pluma electrónica, es la pluma conectada, pero no es inteligente todavía. La toma de decisiones sigue siendo de la persona. Entonces, por eso hemos puesto ahí lo de smart, entre comillas, porque se tiende a decir pluma inteligente. La pluma no es inteligente, la pluma electrónica de la que disponemos ahora mismo y en el horizonte, hasta donde nosotros sabemos, plumas inteligentes con capacidad de ayuda en la toma de decisiones, no las tenemos. No, tenía que llegar la gachetopluma, quiere decir, tiene que venir ya automatizada la pluma, pero de momento lo que tenemos es el cerebro de la persona con diabetes, un poco también en la línea. Yo creo que hablaremos ahora del tema estrés y cómo podemos bajar ese distrés que comentaba también Sergio en la charla anterior. La tecnología tiene que venir a ayudarnos a eso. Luego está podemos, no podemos, quiero, no quiero. Ahí encontramos diferentes peculiaridades, pero la idea fundamental es que la tecnología venga por ahí y evidentemente el uso de sensores, que si quieres pasamos a la siguiente parte, más allá de hablar ya del que hemos hablado de Simplera, pues tenemos nuevos vecinos, digamos, de rellano en la escalera de los sensores. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar del Smart Guide de Roche, por orden, digamos, último de llegada al mercado, donde ya buscamos un concepto, digamos, de predicción. Ya no venimos solamente con las clásicas flechas, hemos convivido todos con la flecha. ¿Qué significa una flecha? La flecha te dice que vienes estando así, vienes en esa tendencia, pero no te está adivinando el futuro, que mucha gente interpretaba como voy a seguir bajando, ¿no? No sabemos, vienes bajando, pero no sabemos si vas a bajar. Ahora ya jugamos, evidentemente aquí la capa de inteligencia artificial comienza a colocarse en este mundo y jugamos a dar una predicción a 2 horas de qué puede llegar a ocurrir si no hay cambios, digamos, importantes, si no hay una ingesta, si no hay un comienzo de actividad física. Evidentemente eso cambiaría cualquier tipo de predicción y el sistema de momento no lo sabe, pero jugar a la predicción, ¿no? Ese uso de alarmas, digamos, predictivas te va a ayudar también en la idea de no sonar la alarma cuando ya estoy en hipoglucemia, sino, por ejemplo, cuando preveo que en 30 minutos llegará hipoglucemia. Avísame antes de que llegue la hipoglucemia para poder comenzar a hacer correcciones quizás más sutiles, ¿no? Y otra alarma interesante o aviso interesante es el de riesgo de hipoglucemia nocturna, ¿no? A mi hora de ir a dormir puedo saber si ese día puedo tener un riesgo más o menos alto de hipoglucemia y comenzar a establecer estrategias, ¿no? En esta línea de sensores últimos, quizás también ICANN de Menarini, que comparte con Roche un canal de distribución nuevo. Hasta ahora todos los sensores los podíamos adquirir o por concurso público de suministro por el Sistema Nacional de Salud o por vía web. Aquí tenemos estos 2 últimos que han abierto el canal de distribución en farmacias para las personas quizás que tengan un poco más de reticencias o de barreras tecnológicas. Quizás es una vía interesante. El ICANN de Menarini aquí lo que nos aporta fundamentalmente de novedades, una intención de que sea lo más hipoalergénico posible, aunque evidentemente no tenemos comparaciones con otros sensores, no podemos que sea más o menos que otros, pero bueno, es la intención de usar adhesivos lo más hipoalergénicos posible y quizás a mi juicio el hecho de que el propio sensor acumula la memoria de toda la vida útil del sensor, los 15 días, para personas que por el motivo que sea se desconectan con frecuencia de sus dispositivos, el poder asegurar que la información queda guardada, sobre todo de cara al profesional, de poder explotarla, me parece que en algún contexto puede ser especialmente interesante, ¿de acuerdo? Digamos, pero estos son los 2 últimos y quizás también podemos revisar, María José,
lo que nos siguen aportando quizás los reyes ya mayoritarios tenemos. del mercado Los que ya actualmente, ¿no? tenemos. Sí, bueno, yo al hilo también de lo que decía Jesús, me gustaría hacer una recomendación desde aquí. Está muy bien que te puedas comprar un sensor por internet, que te puedas comprar un sensor en la farmacia, pero un sensor es un dispositivo sanitario y a la hora de interpretar los datos es bueno siempre recurrir al profesional que te eche una mano, porque lo que es usarlo técnicamente lo vamos a saber usar todo. Y si no, vamos a tener un vídeo de YouTube que nos lo va a decir. Pero que te ayude con tu diabetes, eso te tiene que ayudar el profesional sanitario a manejarlo. Bueno, y quien no conoce, el Freestyle Libre de Abbott es un sensor que fue el que abrió el mercado de los sensores con su financiación pública mayoritaria en nuestro país. Y bueno, pues le tenemos mucho cariño, aunque nos gusta tener un abanico grande porque cada persona tiene sus necesidades. Bueno, Abbott parece que en cuanto a novedades, mejorías en la aplicación de lectura, que puede ser interesante, y luego pues la medición de acetona, que esto va a ser un misterio, porque es algo que hasta ahora no medíamos, que no sabemos si necesitamos, y que veremos a ver cómo la usamos. A mí me parece una opción interesante, es un dato más, y vuelvo a lo mismo, aprender a usar más datos significa aprender a gestionar mucho dato, que no vamos a generar más ansiedad por más datos. Y bueno, pues lo de medir acetona, sobre todo en los pacientes usuarios de bomba, puede ser muy interesante. Dexcom tiene una gran versatilidad para diferentes pacientes, tenemos diferentes sistemas y sobre todo Dexcom su mayor virtud es la capacidad de hacer un patrón de las alarmas que yo quiero que me suenen, personalizar lo que a mí me interesa que me pite. Cuidado con las alarmas también desgastan y poder decidir qué alarmas son las que me gustan más, las que me gustan menos, las que son más predictivas, menos, las que son más peligrosas, en fin. Y luego tenemos el sensor implantable, que es una alternativa muy interesante, que ya lo teníamos lo tenemos hace tiempo, el Eversense, que hasta ahora pues nos dura 6 meses y la verdad es que es espectacular que nos podamos poner un sensor y que nos dure todo un año. Un sensor muy exacto y que es implantable, que para determinadas personas con determinado estilo de vida, pues profesiones, deportes acuáticos, etcétera, pues a veces es muy interesante ese sensor. Damos un paso más, claro. Y nos vamos al gold standard que decís los profesionales, ¿no? Que es el concepto de la bomba de insulina. ¿Qué es lo que hay hoy en día? María José, gold estándar en cuanto a ciencia, quizás no gold estándar en cuanto a uso en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué no estamos llegando? Este es el tema. Yo creo que si tenemos que decir algo de novedad con los sistemas integrados, es que tienen que llegar a los pacientes, ¿vale? La implantación está siendo razonable, pero quizá un poco lenta. Hay muchas personas que quieren acceder todavía a un sistema de asa cerrada porque va muy bien y porque, decimos eso, es la opción de tratamiento prioritaria ahora mismo para la diabetes tipo 1. Y en algunas personas con diabetes tipo 2 también empieza a tener interesantes resultados. Y eso son un poco las novedades de los sistemas que ya tenemos en el mercado. Los que ya tenemos pues han ampliado un poco el abanico, tanto de las personas con las que se pueden usar, algunos de ellos ya se pueden usar en niños todavía más pequeños, en personas con mucho más peso, porque hay un límite de peso también y de necesidad de insulínica, hasta 200 unidades de insulina diaria que pueda requerir una persona. No es fácil tener un sistema que aguante ese flujo de insulina y ahora ya pues sí lo empezamos a tener. Empezaron las bombas, los sistemas integrados que en la población gestante tan importante no estaban todos aprobados. Poco a poco se van aprobando todos, porque todos van teniendo estudios. Y bueno, pues los que tenemos en el mercado yo creo que van abriendo cada vez mejoras. Bueno, por ejemplo, Medtronic también va a empezar a usar un sensor de Abbott, que esto sí que es una novedad, porque Medtronic siempre era con su propio sensor. Que todos dialoguen con todo, todas las bombas con todos los sensores es interesante, porque a ti te puede gustar esta bomba con este sensor y con esta aplicación. Que yo pueda diseñar eso, pues que pueda asistir es algo interesante. Sí, yo creo que eso es importante y sobre todo un poco el concepto que comentaba María José de intentar ampliar. Al final muchas veces somos muy categóricos hablando de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En nuestro entorno a día de hoy parece como inconcebible que con diabetes tipo 2
use un infusor de insulina, pero de hecho la ciencia es también tozuda y nos demuestra que una persona con diabetes tipo 2 que use múltiples dosis de insulina se podrá tratar mejor y evidentemente más cómodamente con un infusor de insulina. Y pensamos a veces que la etiqueta diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 no es tan sesuda, no es tan cerebrada, voy a usar el término de Sergio, como para poder decir que hay una barrera dicotómica absoluta y muchas veces es la mala suerte, el azar, el juicio clínico de una persona concreta que estableció aquella etiqueta y realmente no es así. Y eso genera mucha inequidad porque esa persona puede tener un comportamiento clínico muy semejante a una diabetes tipo 1, pero como en su día se le colocó la etiqueta de diabetes tipo 2, no accede a una tecnología concreta. Con lo cual yo creo que debemos avanzar un poco en la idea de alguien que tiene altos requerimientos de insulina o depende de la insulina para tener un control glucémico correcto y necesita múltiples dosis de insulina, pensar que de momento la manera más eficiente de usar esa insulina debe ser un infusor, porque me quita trabajo, me quita esa idea del trabajo continuo, del estrés continuo de las decisiones, en el fondo la estoy delegando en un sistema, no me quita del todo el trabajo a día de hoy, pero ahora hablaremos luego de qué pasará en el futuro, pero de momento me reduce mucho la carga de trabajo, ¿no? Con lo cual todos los avances que nos puedan venir por la vía de los sistemas integrados, que evidentemente todos van mejorando, vamos pensando en usar aplicaciones, no tener que estar manipulando la propia bomba, la pantallita de la bomba, que es siempre más pequeña, más difícil de manejar. Ahora vamos a hablar de siguientes avances. ¿Vale? Por lo tanto, esta parte para mí es importante y quizás nos da pie al futuro en el que yo creo que tenemos un compromiso prácticamente social con todos los actores, no solamente los profesionales, la propia industria, los propios comunidades de personas que viven con diabetes, las sociedades científicas. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto de democratización del uso de la tecnología, porque de poco vale que un porcentaje de momento pequeño se trate muy bien la diabetes si no podemos ampliarlo a la mayor parte de la comunidad de personas con diabetes. Por aquí creo que los nuevos avances también, María José, tú piensas que podemos romper, incluso a veces tenemos las barreras propias de la persona con diabetes, podemos llegar a romperlas, porque siempre la respuesta es pues, sí, pero yo eso puesto y llevarlo colgando, eso no me termina de estimular. Bueno, si algo a mí me ha enseñado los 25 años que llevo tratando con personas con diabetes... Yo no lo diría ya 25 años. Ah, sí. Es no tener prejuicios. O sea, a mí me ha sorprendido gente que siempre pensamos, oye, una persona muy mayor no va a saber manejar espectacular, y otras personas pues más jóvenes que, fíjate, pues me ha costado más que aprendan el sistema y a usar. Y quería andar un poco en lo que tú decías, que somos muy dicotómicos. Hace un momento han estado aquí los compañeros hablando de investigación, de biología, de célula beta. ¿Y cuántas veces habrás escuchado tú, Jesús, que va a llegar ante la solución, la tecnológica o la de la biología? Y yo siempre decía, pues yo me he dedicado a la tecnología siempre. Digo, pues, por supuesto, la tecnología está... Y ahora de repente estás escuchando a Luis hablar la palabra tan fuerte como es curar. Bueno, pues esto es lo bueno, que no... Las dos cosas... Puede llegar a una persona, y con todos estos avances, puede llegar a una persona a cuasi normalizar su vida lo mejor posible, porque si eres capaz de tener una diabetes más fácil de llevar porque ha sido diagnosticada precozmente, etcétera, y además tienes un sistema que te gestiona la glucosa, pues yo creo que esto pinta muy bien. Y luego esto va de saber escuchar. ¿Qué es lo que tú escuchas cuando estás en la consulta y hablas con los pacientes? Pues... y llevan ya su sistema integrado, pues ellos siempre te piden una bomba sin cable, quiero dejar el cable, quiero una bomba parche, y te piden dejar de contar hidratos. O por lo menos te piden dejar de decirte que cuentan hidratos cuando en realidad no los cuentan. Ahí traemos buenas noticias, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues va a llegar en el mercado, la tenemos ya pegando fuerte a la puerta la bomba parche de Omnipod. Pero decir que todos los sistemas de asa cerrada en este momento, de una forma u otra, tienen en desarrollo su sistema de bomba parche. Y entonces, bueno, pues eso es probablemente hacia donde va el sistema de asa cerrada. Y luego, bueno, pues hay sistemas en cuanto a contar hidratos. Sabemos que esa parte sigue a cargo de la persona todavía, pero puede ser un salto interesante algunos sistemas en los que no le voy a decir los gramos que tomo, simplemente le voy a decir voy a comer.
como para poner al sistema en alerta. Bueno, pues eso ya también puede ser interesante, dejar de contar hidratos o por lo menos el fallo en el contaje de hidratos, que es humano y es frecuente que nos pase. Como resumen, esa miniaturización, ¿no? Que es decir, cada vez bombas más pequeñas, más portables, con poco cable o ningún cable si es posible, ¿no? El uso en plataforma digital, en la aplicación directamente del móvil, ¿no? Y con la mínima anticipación de contaje de hidratos o participación de contaje de hidratos que nos facilite ese uso, que yo creo que redondea por completo el servicio de la tecnología, debe ser el futuro, que tiene que convivir, como decíamos en la charla anterior, con la parte biológica. No es una dicotomía, y a mí que Ángel siempre tiene la mala costumbre de invitarme a hablar de estas cosas, termino explicando siempre lo mismo. Hay que ver todo el enfoque global, ¿no? A las primeras etapas de la diabetes debo de pensar en biología, en enlentecer el proceso de pérdida de secreción de insulina. La inmensa mayoría a día de hoy con personas con diabetes que ya han perdido la secreción de insulina tienen que basarse en la tecnología para poder restar peso a su trabajo diario y, por desgracia o por fortuna, cada vez los menos casos de diabetes muy complicada, muy grave, con muchísima repercusión en la calidad de vida, pueden aspirar a terapias de mucho impacto, también de mucho riesgo, trasplantes, células madres, todo esto que a día de hoy comenzará por la cola final, pero como decía el doctor Castaño, debe de fusionarse al final entre la inmunomodulación y la terapia sustitutiva para que terminen coexistiendo y poder llegar a la ansiada cura de la diabetes, mientras tenemos tecnología que nos facilita el día a día. Con eso me quedo. Jesús, María José, ha sido un placer teneros un ratito. A María José te espero a las 3:30 para hablar de predicción en este mismo escenario. Jesús, siempre un placer contar contigo y con tu concurso. Muchas gracias a los dos y un fuerte aplauso para ellos. Perdón. Sí, que hay un compromiso que tenemos que tener más allá de la tecnología, que lo tengo con María José. Es una iniciativa que me gustaría que conocierais también todos. Es un concierto, estamos también para eso, gracias. Estamos para hablar de tecnología, pero también para los movimientos sociales. Háblanos de ello en un minuto, por favor. Yo voy a hacer como Iñaki, me voy a aprovechar. Por favor. Y bueno, estáis todos invitados a venir a divertirse a este concierto solidario que celebramos el 7 de marzo en Málaga, donde recaudaremos fondos para el campamento de diabetes, que es un campamento de diabetes de Málaga que llevamos más de 30 años celebrando y que este año nos hemos propuesto mejorar mucho las condiciones de los niños, con 70 niños en el campamento y bueno, qué mejor motivo que divertirse. Aquí tenéis el QR si queréis asistir y también tenéis otro QR por si no podéis asistir y queréis hacer un donativo en fila cero. Así que gracias a todos, pero os esperamos físicamente allí. Vamos a bailar. Muchas gracias, a bailar.